Soy el doctor Mijail Tapia y en esta ocasión vamos a hablar acerca de técnicas de estudio, el cual considero que es un tema muy importante, particularmente cuando hablamos de cómo tomar apuntes, de qué técnicas podemos utilizar para memorizar de una manera más rápida o más efectiva, puesto que todos sabemos la gran cantidad de información que tenemos o con la que tenemos que lidiar a lo largo de la carrera. Entonces, se me ocurrió juntar algunos principios básicos que utilicé yo durante la carrera y que además complementé con alguna bibliografía científica acerca del estudio de medicina, de las técnicas que utilizan los estudiantes de medicina. Sorprendentemente incluso hay journals que tienen este tópico como tema de investigación. Y bueno, sin más pues empecemos con este tema. Primero, ¿qué es muy importante cuando hablamos de estudiar? ¿Qué bibliografía vamos a utilizar? ¿Qué bibliografía tiene mayor utilidad? Y en cuanto a la evidencia científica, que es muy importante buscar. Entonces, en cuanto a estas, considero evidentemente el libro de base de cualquier materia. El Harrison, el Schwartz, el Arenas, el libro que utilice su profesor, el libro que les digan. Esa es una bibliografía de base útil, que no tenemos que tomar como la quintesencia del conocimiento en medicina. Simplemente nos vamos a basar en ella en parte porque de ahí va a venir nuestro examen y es importante considerar esa información, sin duda. Tenemos otras páginas que son muy útiles, que son páginas que funcionan como una suerte de... que se utilizan para ayudar en la toma de decisiones clínicas. ¿Cuáles son las dos más importantes? La más conocida es UpToDate. Sin embargo, no es la única. Tenemos otra que se llama Dinamed. Ambas son muy útiles para tener un conocimiento de un tema, pero primariamente hay que basarnos en un libro para entender el tema antes de buscar puntualizaciones de evidencia muy precisas, como la utilización de la metformina tiene un nivel de evidencia 1A para el tratamiento de la diabetes. Ese tipo de puntualizaciones quizás no son las ideales a revisar cuando todavía no conocemos el tema, cuando todavía no sabemos qué es la diabetes, cómo se diagnostica, cuál es su fisiopatología. Además es muy importante los reviews como artículo científico. Cualquier review, de preferencia el más actualizado que podamos encontrar. Quizás en este punto no sea tan buena idea buscar artículos originales de lo mismo, de puntualizaciones acerca de la fisiopatología de la artritis reumatoide en relación con la curva de disociación de la hemoglobina. Quizás eso no sea muy importante, particularmente cuando no conocemos el tema. Ahora, ¿qué hay que hacer después de tener esta bibliografía, de seleccionar la bibliografía adecuada? Leerla. Sin duda, tenemos que leerla, de preferencia leerla toda y hacer una lectura atenta acerca de qué cosas son importantes, de qué cosas quizás no son tan importantes, cifras, hablando puntualmente de cifras, o de teorías fisiopatológicas en oposición a fisiopatología ya bien determinada. Por ejemplo, en reuma, que por lo general nos encontramos con teorías fisiopatológicas. ¿Qué es lo que sigue? Resumir y tomar apuntes. Esto es algo que todos estos temas por separado los voy a abordar en videos particulares, pero este es un tema muy importante: cómo resumir, qué resumir y tomar apuntes. Nosotros hacer nuestro propio resumen, no buscar un resumen de tal tema, sino nosotros hacer el resumen de diabetes del Harrison. ¿Qué es importante? Crear relaciones lógicas lineales. Y, por ejemplo, colores. Por ejemplo, si aumenta la glucosa sérica, va a aumentar la insulina. Esa es una relación lineal lógica. Y esa es una relación lineal que podemos anotar como tal. Los colores son muy importantes para jerarquizar y para ayudar a que determinada idea sea más importante, jerarquizarla subrayándola. Jerarquizarla utilizando, por ejemplo, siempre para los subtítulos color verde, siempre para los apuntes, las letras del párrafo, letra negra, para el título principal letra roja, cosas así. Parece que son apuntes de niño de primaria que no tienen ninguna utilidad, pero realmente sí tienen una utilidad y sí hay evidencia como tal de que eso es útil para la creación de apuntes. En cuanto a jerarquizar, es otro tema muy importante. ¿Cómo jerarquizar? Yo normalmente utilizo este esquema de jerarquización cuando hablamos solamente de enfermedades. Sin embargo, pues ustedes pueden tomar o realizar lo que ustedes quieran.
Y en esto van a ver algunos principios, ¿no? Tenemos la definición de la enfermedad, la epidemiología, qué cosas son muy relevantes. Quizás no sea tan relevante decir tal enfermedad tiene una prevalencia del 37.8% en oposición a decir tal enfermedad es más prevalente en mujeres. Y posteriormente desarrollar por qué es más prevalente en mujeres si es que está identificado, por ejemplo, un factor de riesgo. La fisiopatología es un tema básico en cualquier enfermedad, siempre y cuando tengamos una fisiopatología muy clara. Y entenderla en base a relaciones lineales que ya expliqué previamente. Cuadro clínico, las manifestaciones clínicas más comunes, si existe alguna triada, una penta, una tétrada característica de la enfermedad, es muy importante conocerla, aunque no se sepan el epónimo, aunque no sepan qué es la triada de Beck, aunque no sepan qué es la pentacronía de Charcot, por ejemplo. El tratamiento, el diagnóstico y el pronóstico son cosas básicas, ¿no? De cualquier enfermedad. Y aquí podemos ver, yo siempre que tomo apuntes ya tengo mis propias abreviaturas. Esto lo voy a extender en otro video, pero CC es cuadro clínico, TX es tratamiento, DX es diagnóstico. Son cosas muy básicas, pero que a la hora de tomar apuntes y de resumir lo más posible un tema, es muy útil generar la menor cantidad de texto posible. En cuanto a después leer ese resumen que hagamos, lo hacemos y después lo leemos. Y después de leerlo vamos a ver si se nos pasó algo, si alguna información sobra y quizás sea potencialmente benéfico eliminarla. Ahora, antes de pasar a los dos puntos que yo considero que son más importantes, quizás estos de arriba sean muy claros para mucha gente. Quiero decir que generalmente estas sesiones de estudio idealmente deben de durar aproximadamente de 30 a 45 minutos. Posteriormente, tomar un descanso de 15 minutos. Esto por cuestiones pedagógicas. Es mejor tomar un descanso en lugar de seguir estudiando 3-4 horas porque la retención se disminuye. Y además, pues es muy tedioso, y si nosotros tenemos esa predisposición de que es tedioso, no vamos a aprender tan bien. Ahora, hacer un examen. Esto es un aprendizaje activo. Yo leo mi resumen y de este resumen de 4 hojas genero 20 preguntas. Y esto es muy importante, primero porque nos preguntamos a nosotros mismos cómo preguntaría sobre este tema, y eso quizás nos pueda ayudar a la resolución de un examen posterior. Y además el aprendizaje activo nos ayuda a identificar debilidades. A lo mejor ya entendí muy bien la fisiopatología, pero no me acuerdo para nada del tratamiento. Y de eso no me voy a dar cuenta si sigo leyéndolo ad libitum, en oposición a si me autoevalúo. ¿Qué aplicaciones o qué herramientas podemos utilizar para esto? Tenemos 2 aplicaciones que son gratis, que pueden tener en su celular, en su tablet, en su computadora, Quizlet y Anki. Cuando hablamos de Quizlet, pues ya sabemos que es una aplicación que es básicamente pues para aprender un tema, poner como flashcards. Anki tiene algo que es muy importante y que es otro concepto importante a la hora de estudiar, que es la revisión espaciada o el estudio espaciado. Estudio espaciado. ¿Qué es esto? Que cuando yo aprendo un concepto, lo ideal a lo mejor no es repetirlo y aprenderlo al siguiente día, sino en 2 o 3 días, y ver si ese concepto ya lo domino, si ya lo puedo aplicar, si ya lo puedo identificar de entre otros conceptos. Y ese aprendizaje posteriormente tiene que ser a lo mejor reafirmado en 1 semana. Y esto, el programa de Anki o la aplicación de Anki te lo hace automáticamente. También tú puedes generar tu propio calendario de repaso espaciado, de estudio espaciado, y eso es muy útil. De estas 2 cosas, tanto de realizar exámenes como de realizar un estudio espaciado, hay evidencia científica que demuestra que es más útil para la retención de memoria tanto a corto plazo como a largo plazo, como hablando de la memoria de trabajo. Les voy a dejar los links en las referencias para que los revisen. Y si no quieren utilizar ninguna de esas 2, o más old school o lo que ustedes quieran, pueden utilizar el PowerPoint, que es una cosa muy útil que a mí se me ocurrió cuando tenía un programa y de repente este programa dejó de tener licencia gratis y yo tuve que ver alguna estrategia para hacerlo, y realmente me pregunté qué es lo que quiero, pues tener una pregunta y una respuesta. Entonces lo que hago es pregunta en la diapositiva 1, en la diapositiva 2, respuesta, muy sencillo. Y estas presentaciones las pueden hacer del tema que ustedes quieran. Ahora vamos a hablar de lo más importante quizá, de las técnicas de memorización, que además, bueno, diferentes de repasarlo como tal. Tenemos 2 cosas que son muy básicas y que en realidad son la misma, ¿no?
generar dibujos acerca de un tema en particular, incluso de una enfermedad. Voy a explicar cómo hacer dibujos de enfermedades, de toda una enfermedad, de toda una patología, resumirla en un dibujo, y eso es muy útil como una mnemotecnia. Y bueno, mnemotecnias. Esas son dos técnicas de memorización muy importantes. Cuando hablamos de mnemotecnias, todos sabemos las básicas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos queremos aprender el mecanismo de acción y algunos ejemplos de aminoglucósidos y tetraciclinas, tenemos la mnemotecnia que es by, at, 30, cell, at, 50. ¿Qué nos dice esto? Esta es clásica, esta no la inventé yo. Que compremos a 30 y vendamos a 50, que sería una estrategia de negocios muy efectiva. Ahora, ¿a qué se refiere en términos de medicina? AT es aminoglucósidos y tetraciclinas, fármacos. El 30 nos habla de la subunidad ribosomal donde actúa, 30S. CEL nos habla de clindamicina, eritromicina, lincosaminas. Y cuando hablamos del 50, hablamos de que actúa sobre la unidad 50S. Entonces, esa oración por sí sola nos resume muchos conceptos y nos da ejemplos de los mecanismos de acción de determinados fármacos. Esto a lo mejor para quien ya los conozca no es útil, pero para quien los está estudiando por primera vez en farmacología es muy útil. Ahora les voy a dar un ejemplo de una mnemotecnia que hice yo. Después voy a hacer un video acerca de únicamente cómo hacer mnemotecnias o qué podemos utilizar o qué es importante al hacer una mnemotecnia. Esta es una mnemotecnia que inventé cuando estaba en farmacología, hablando solamente de aminoglucósidos, y esta es así. Es amigos, la gente roba cadenas nuevas en el metro. ¿Qué es esto? Pues parece que no es nada, ¿no? Pero si no hablamos de las raíces de las palabras, podemos ver que tienen que ver con todas con aminoglucósidos excepto metro, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, amigos es amicacina, ami de amica, o de amici, por ejemplo, en italiano, amicacina. La gente, gentamicina, gentamicina. Roba, trovamicina, tobramicina, perdón, tobra. Cadenas, estrepto, todos sabemos que cuando hablamos de estreptos hablamos de cadenas. Estreptomicina. Nuevas, neomicina, neo. Esta es otra forma muy fácil de aprender algunos conceptos que pueden ser muy complicados. Todos nos sabemos también la de oye, mamá, papá, traigo minifalda, ahora glúteos van a estar helados, que es para los pares craneales. Otro ejemplo es, por ejemplo, para las cefalosporinas de cuarta generación. Esa no la inventé yo, me la enseñó mi profesor de farmacología cuando estaba aprendiendo algunos conceptos de antibióticos. Y este era la prima del piromaníaco. Piromaníaco. Entonces tenemos que las cefalosporinas de cuarta generación son la cefepima y la cefpiroma, por ejemplo. No son todas, pero es una forma de aprenderse algunas, de que son de las más importantes. Y ya, nada más para terminar, voy a hablar de los dibujos que son importantes para aprenderse enfermedades. Este en particular es para los pares craneales, que nos habla más de utilidad y de localización, por ejemplo. Este dibujo no es mío, lo encontré en internet. Desconozco cuál es su autoría original, por lo tanto no voy a dar ningún crédito, pero no es mío. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿qué es esto? Es una cara humana con unos hombros y una boca, unos ojos, ¿no? Entonces, el 8, que esto que está a los lados es el nervio auditivo, representa el nervio auditivo o vestíbulo coclear. El 1 que está aquí, que es la nariz, es el olfatorio. El 5 nos habla de la región sobre la que actúa principalmente el nervio, el quinto par craneal. En los ojos tenemos el 2, el 4 y el 6, que tienen que ver tanto el óptico como el troclear y el motor ocular externo. El 11 es sobre el esternocleidomastoideo, levantar los músculos accesorios, es el nervio accesorio. El 9 es el glosofaringeo, el 12 está en la lengua porque es el hipogloso, y el 10 va hacia abajo porque es el vago. Esta es una forma de aprendérselos, y probablemente no vayan a hacer este dibujo ustedes en su examen, pero si se acuerdan, si tienen esa imagen de él, va a ser mucho más fácil acordarse a lo mejor de alguna utilidad de un par craneal en este caso, que quizás por memorización, por fuerza bruta, que es básicamente leer y leer y leer, no vaya a ser tan fácil o vaya a perder mucho más tiempo. Y
En medicina todos sabemos lo importante que es el tiempo y lo importante que es optimizar este tiempo. Bueno, entonces espero que esto les haya sido muy útil. Voy a continuar con este tipo de temas. Posteriormente voy a hablar de cómo resumir, cómo tomar apuntes, cómo hacer abreviaturas y cómo reforzar esas abreviaturas. Acerca de, bueno, la jerarquización, de cómo hacer exámenes, qué estrategias son útiles para hacer exámenes, de cómo hacer mnemotecnias y de cómo hacer dibujos. Y yo espero que esto les sirva mucho para su carrera, para los que apenas son estudiantes o para los que se estén preparando para determinado examen, llámese NARM o Ceneval. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.